El día de hoy íbamos a tener, ¿cómo andamos, Gustavín? Bienvenido, gracias por estar aquí. Íbamos a tener la continuación del podcast pasado. Vamos a continuar igual, más que todo con los eventos que se sucedieron en ese entonces, en la época de nuestra rural, porque tanto Jefferson como yo somos de la misma leva. Claro, importante el tema que vamos a tocar el día de hoy sobre qué sucedió, cuál fue su experiencia en el tema de rural, eh, qué les dejó como mensaje a ustedes, qué actividades realizaron, fue algo nuevo, qué hicieron de manera general, cómo gestionaron su talento humano, sus actividades que tenían que hacer y cómo llegaron ustedes a su comunidad. En la rural de nuestra promoción hubo un evento a nivel mundial que se venía, o sea, unos meses antes ya se venía dando lastimosamente ya cuando nos cogió la rural ya estábamos inmersos en ese suceso que era la pandemia del COVID del 2020, ¿no? ¿Verdad? 2019-2020, correcto. 2019-2020. ¿Todo por qué se dio? Porque hubo un chinito que no alineó bien el murciélago, entonces lastimosamente. Claro, y es y muy importante porque también ha dejado o todavía perduran lo que son secuelas emocionales, mentales y cómo también se modificó el tipo de medicina que se pudo darle a a la población, como fue la telemedicina. Entonces fue algo que va a variar y que se hace la pregunta, ¿estaremos preparados para otra pandemia? Ya que siempre hay temas de que salen nuevas pandemias y que nuevas alertas por medio de la OMS. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a estar afectada nuestra salud mental o no? Cuenta, Entonces, Charlie, diga. en la época que nosotros hicimos la rural, mi amigo Jefferson hizo la rural en Naranjal, a mí me tocó el Oriente, Taisha. En ese año se suscitó la pandemia la pandemia del COVID-19, porque lastimosamente fue un impacto a nivel mundial que generó muchas bajas, tanto familiares, amigos y colegas. Lo primero que se hizo en ese momento fue cerrar todo tipo de vías. Cuéntanos, Jeff, ¿cómo hiciste tú para poder ingresar? Por ejemplo, ya tú vivías allá, estabas alquilando allá, vivías acá en Guayaquil, ¿qué hacías para poder ingresar allá? ¿Te había accesibilidad para que tú puedas viajar de tu casa a Guayaquil o alquilabas allá Claro, comentaba Charny. Naranjal queda a 1 hora y media de aquí de Guayaquil. Yo preferí vivir allá. Antes de que suceda la pandemia, yo ya tomé las precauciones de poder estar cerca de mi centro de salud. ¿Qué sucedió? De un momento a otro, el Estado mencionó que había un caso en Ecuador, comenzaron a cerrar, la gente a salir de un lado a otro, cerrar calles, ciudadelas, accesos. Y nosotros en el centro de salud también tomamos un poco de precaución a utilizar lo que son los elementos o los equipos de bioseguridad, que en ese momento también fue un tema muy complicado porque por medio del Estado ellos mencionaban que éramos alarmistas, que no pasa nada, solo tenemos que lavarnos las manos, cuando sabíamos que era un tipo de aislamiento respiratorio, entonces que teníamos que utilizar nuestras mascarillas, nuestro equipo de bioseguridad, pero bueno, eso fue otro tema. Y comenzaron a cerrar las vías de acceso hacia las comunidades. Y recuerden que era algo desconocido, pero que el MSP necesitaba y decía, no, ustedes tienen que ir. Y hubo problemas porque comunidades no querían dejarnos entrar. No nos querían dejar. Decían, no, ustedes váyanse, no. Hasta que después de una semana comenzaron a haber casos internos porque ellos ya se habían infectado con esta cepa del COVID-19. Entonces hubo ese inconveniente. Cuéntame, Charny, ¿qué tuvo inconvenientes en tu comunidad? cuando se dictaminó ya a nivel pandemia, a nivel general, a nivel de lo que es el país? Yo me encontraba en mis libres. Recordemos que al declararse pandemia, que todos debemos permanecer en nuestras casas. Yo cuando se dio ese dictamen, yo estaba aquí, lastimosamente empezamos a comunicarnos con nuestro distrito. En el momento que se escuchó la noticia,
el grupo que estaba ya dentro trabajando tuvo que quedarse ahí por aproximadamente unos 3 meses. Por ejemplo, en la rural nosotros trabajamos de esta manera, grupo amarillo y grupo azul. El grupo amarillo que conformaba mi equipo de salud estaba en libres en ese momento cuando el equipo azul estaba adentro en las comunidades trabajando. El dilema fue que las comunidades se cerraron tanto a la opción del cambio de equipo porque lastimosamente cuando se dictaminó la pandemia, ellos ya estaban en el último día para salir a su comunidad. Entonces, ¿qué sucede? Las comunidades y los líderes de la comunidad generaron se puede decir como que un problema, generaron el hecho o el confrontar al distrito de salud al no permitir que exista ese cambio porque lastimosamente todos los rurales que iban a ese distrito, a esas comunidades, a ese cantón, eran de la ciudad de Guayaquil. Y como sabemos que en Guayaquil fue el eje, el epicentro de lo que generó lo que es la pandemia a nivel de nuestro país, tuvimos que quedarnos acá y tener acá. Después ¿cuándo se declaró? ¿En qué fecha se declaró? ¿En qué mes se declaró la pandemia, Jeff? En marzo del 2020 fue los primeros casos internacionales fueron entre noviembre y diciembre del 2019 y en Ecuador entre febrero y marzo del 2020. Ya, entonces, Por eso igualmente se lo tomó como COVID-19, a pesar de que ya se venía hablando de una infección llamada SARS o fiebre española o gripe española, que desde ahí parte todo este conglomerado ya. de Entonces, infección respiratoria. una vez declarada pandemia, nosotros ya, el equipo amarillo, no pudo ingresar, no pudo regresar a sus puestos de salud. Itineramos por 3 meses aquí, abril, mayo, junio, a mediados de julio. A mediados de julio se dio la opción de que podamos entrar porque ya el otro grupo estaba dentro, ya no tenía víveres, ya no tenía comida, las comunidades a duras penas de lo que ellos también les alcanzaba ofrecían, pero lastimosamente no cubrían en su totalidad las necesidades del equipo de salud que estaba dentro. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo el cambio. Pero entonces, para ese cambio, yo, ya, por ejemplo, les doy un ejemplo de cómo yo hacía si no hubiese pandemia. Yo iba de Guayaquil a Macas y de Macas me iba a Taisha. El pasaje de ida y vuelta, el pasaje de aquí para allá normal costaba alrededor de unos $25. Cuando sucedió eso, me acuerdo que gastaba alrededor de $100 porque nos íbamos en un grupo de 4 a 5 personas en un auto y teníamos que pagar alrededor de 70 80 dólares el flete, que nos dejen Macas y de Macas pagar unos 20 $25 una camioneta que nos entre. Para nosotros el retornar a nuestro centro de salud a trabajar en esa época fue muy complicado, ya que el acceso, primero, la viabilidad, las comunidades no todas dejaban pasar. Las comunidades no todas dejaban pasar, entonces se nos complicaba mucho el acceso, pero se logró ingresar en el mes de julio, que fue nuestra primera entrada después de 3 meses de haber itinerado lejos de nuestro puesto de salud. Charny. ¿Cómo estás, Andrés? Dice, ¿cuál fue para ustedes en su zona el mayor desafío como enfermeros en la rural tóxica que tuvimos? Nuestro mayor desafío, yo en lo personal, o tratar de que la comunidad entienda la mínima visita familiar podría ocasionar la pérdida de algún miembro de la familia debido a que los contagios realmente eran muy, ¿cómo se podría decir? Los síntomas eran muy drásticos en personas de la tercera edad. Entonces, en las familias de la zona Shuar, donde yo hacía mi rural, había muchos adultos mayores. Entonces, nosotros tratábamos y lográbamos y pedíamos que por favor no se reúnan, no traten de pasar en sus fincas, en sus casas, pero lastimosamente no era así. Y les comento por qué. Pero cuéntanos, Jeff, Claro. ¿cuál fue tu mayor desafío? Bueno, hola Sergio, ¿cómo estás? Y hola Andrés, respondiendo a tu comentario. Sí, es verdad. Hubieron muchos desafíos, pero uno de ellos, el más importante, es cómo llegar a la comunidad. ¿Cómo fue eso? Porque como ellos se cerraron, hicieron barricadas, se turnaban para que nadie ingrese, pero solo era hasta cierto punto, porque ellos, como lo mencionaba Charny, se reunían, salían, y igualmente cabe mencionar que
que no los iba a salvar el momento de cerrarse en ese instante, sino que ya venía la pandemia desde meses atrás. Entonces, ellos comenzaron a salir, frecuentarse entre ellos mismos y comenzaron a crecer los casos. Y ellos no se dejaban atender, ni siquiera ocultar. Nosotros llegábamos hasta los recintos y decían, no, no pasen, no, que ustedes traen el virus. Pero se trató de comunicarse con los líderes y como ya habían más casos, ellos entendieron que sí debíamos entrar para poder ayudarles con lo que es la medicina, haciendo la evaluación médica y también la administración de los medicamentos que necesitaban, porque igualmente, acordémonos, era una enfermedad desconocida, se comportaba de manera típica, entonces era muy importante cómo atacar en ese momento. Algo que a mí siempre me llamó la atención y cada vez que lo recuerdo digo, Dios mío, la gente de verdad tiene demasiada astucia porque se supone que tu comunidad es una comunidad dentro de la selva, que tú llegas allá solamente con una avioneta, tú dices, esta comunidad, ¿qué va a estar en contacto con las personas, con ¿cómo se puede decir? No, nativos son la gente que vive ahí, con los extranjeros, en este caso nosotros. Yo dudo que se contagien, uno piensa así, yo dudo que se contagien. Pero o sea, la gente realmente no comprendía la magnitud de eso, que les explico de esta manera. Pongamos, este círculo es la comunidad, este puño es la comunidad. Y en este otro puño estaba una ciudad, un cantón grande del lado de Perú. Entonces, en esta ciudad de Perú había mucha gente contagiada. Pero en la comunidad que yo fui y llegué en avioneta, yo decía, esta gente no tiene ni siquiera una carretera, lo mucho un riachuelo. Pero ¿qué es lo que hacía la gente? Y los entiendo, los comprendo por la necesidad de adquirir, qué sé yo, azúcar, sal, aceite. ¿Qué es lo que hacía la gente? Cruzaba la selva, iba a esa ciudad lastimosamente a hacer sus cambios, sus compras y regresaba y cuando nosotros llegamos ya hicimos las pruebas de COVID y habían alrededor de unas 4 a 5 personas en una comunidad de 50 a 70 personas. Por eso, mira, haciendo acotación a lo que tú mencionas, Charny, hubieron gobiernos que hicieron pruebas en alimentos, en el agua, en todos los recipientes y ¿qué es lo que salía? Que también estaba el virus ahí. Entonces, y hasta en animales. Entonces, imagínense, si una comunidad se cierra y dice, no, aquí no va a pasar nadie porque me puedes infectar, pero no toman la conciencia de eso, de que el virus también ingresa por lo que viene externo a la comunidad. Entonces, ese fue el inconveniente. Claro, dice, me imagino, y no sé si les pasó, que de la nada les dijeron que se deben cubrir ciertos lugares sin ninguna medida logística. Eso sí nos pasó. En mi caso, a nosotros nos mandaron a itinerar al hospital básico. ¿Y qué es lo que pasó en el hospital básico? Todos los profesionales se fueron. Bueno, no todos. Unos 2, 3 se quedaron. Pero ahí la mayoría se fue. Que no, que yo tengo, por si acaso me da pasados de hipertensión. No, que mi papá es diabético. Y todos se fueron. Y solo cubrió la carne del cañón el personal rural, al cual solo le dijeron, bueno, están aquí, lleguen, háganlo ustedes. Yo realicé papel de enfermero, de camillero, de ginecostetra, de neonatólogo. O sea, gracias a Dios tuve una experiencia buena en lo que es mi internado porque nos tocó rotar por neonatología y también la astucia de uno de preguntar y ver los procedimientos que hacían los neonatólogos. Pude aspirar, pude valorar la escala en ese momento y creo que fueron como cinco niños. Fue algo excelente. No sé, ¿a ti te hicieron itinerar, Charny? Coméntanos un poco. Sí, justo ahí, como te lo mencioné anteriormente, en la comunidad que yo itineré fue justamente la comunidad que fuimos allá cerca de la frontera. Y comentando una anécdota de esa época, como lastimosamente nosotros allí no había servicios higiénicos, no había baños. Nosotros ¿Qué hiciste yo le en digo, la selva? les comento esto, yo llegué
Ya habían pasado 2 días, ya habíamos arreglado todo, acomodado los medicamentos, la medicina y todo. Haciendo un paréntesis, dice, todo el personal que labora en la institución y exactamente los roles, tanto médicos, enfermeras, sacamos la cara. Así es, nosotros fuimos Es verdad. la cara de la primera línea y poner las balas en los pechos en las balas. Pero al inicio, pero eso fue el La- inicio de de la la- pandemia, porque de- ya pasando los días, ¿qué es lo que hicieron? No, creo que a los 4 o 5 meses hablaron sobre que iban a darle nombramiento a todas las personas que tuvieron en la pandemia. ¿Qué sucedió? Ahí de la nada comenzaron a llegar y a ponerse en los registros las Claro, personas, cuando pero ni siquiera en la pandemia estuvieron. Al rural solo le dieron un papel que hasta el momento creo que nos sirvió de algo, porque solo ni agradecer. porque igual hay gente, claro, no sirve, bueno, Ese yo papel no creo nos en lo sirvió de personal nada. creo que no sirve porque hay muchas personas que ni con ese papel, perdón, tienen la oportunidad de poder conseguir algún puesto laboral aquí en la ciudad. Y claro, y Entonces, fue muy triste. volviendo a caso